Que el Señor nos permite, en la cual nos permite venir a orar, ¿verdad? A buscar del Señor y estar apercibidos de las cosas que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, porque Dios nos da el privilegio de poder compartir entre hermanos, poder experimentar las enseñanzas del Señor en tiempo real, en cuanto a todas las cosas que vivimos, que el Señor nos permite ver, ¿verdad? Y tener en medio nuestro. Entonces, damos gracias a Dios, mis hermanos, por este día domingo. Este día hoy, mis hermanos, estamos de fiesta. ¿Cuántos lo sabían? Estamos de fiesta con el Señor porque el Señor, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Porque vamos a tener y vamos a compartir de nuestra Santa Cena, ¿amén? ¿Cuántos están gozosos por eso? Estamos gozosos porque es un tiempo el cual el Señor nos permite para poder nosotros también, con corazones dispuestos, con corazones sinceros, venir ante su presencia. Amén. Amén. En todo tiempo. Pero es un tiempo especial, ya que pues fue algo que el Señor dejó establecido para que fuera recordado, y nosotros como cristianos lo recordamos en la gracia que el Señor nos dio de haberle conocido. Lo recordamos en cuanto a los favores que el Señor ha hecho con nosotros, y también nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos para estar en este tiempo y en todo tiempo apercibidos en cuanto a todas las cosas que el Señor nos quiere entregar, nos quiere enseñar. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, los que podamos, y vamos a... Capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir de este capítulo, Jeremías, verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios, y vamos a leerla con el entendimiento, en el tiempo pues que nos sea necesario, haciendo las pausas correspondientes para ir entendiendo esta palabra que el Señor nos quiere regalar el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quintit y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo
ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿por qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tú, Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo y eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echarás como ramera. Vamos a orar, mis hermanos. Y poder meditar en ella, Señor. Ahora, amado Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hables a nuestros corazones en medio de la congregación, Señor, sea oída tu voz. Amado Dios, permite que dejemos a un lado, Señor, las preocupaciones hoy. Que podamos hoy, Señor, centrar nuestra atención en tu palabra, Señor. No ver tanto al mensajero, sino ver al mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor, para edificación de nuestras vidas, Señor. Sabemos que constantemente, Señor, has demandado de nosotros nuestra atención. Y sigues demandándola, Señor, nuestra atención para que escuchemos a través de los profetas, a través, Señor, de la gente que han llevado tu mensaje, de tus siervos, Señor. Y aún todavía sigues hablando, Señor, en estos tiempos. No ha dejado tu palabra, Señor, de hablarnos y retumbarnos, Señor, en nuestros oídos, para que nosotros nos volvamos de nuestros pecados, Señor, y podamos fijar nuestra mirada en ti, Señor. Bendícenos, Señor, hasta ahora y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, Señor. Úsame, Señor, y sé propicio a mi necesidad humana, Señor. Sé propicio, Señor, a mis errores y ayúdame, Señor, que a través de tu sabiduría, Señor, a través del don de la sabiduría que tú das, Señor, a cada uno de tus hijos, permitir, Señor, que se hable sabiduría a través de la congregación, Señor. Recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quise titular, mis hermanos, para los que les gusta por aquí tomar nota, este mensaje del día de hoy: el olvido es el enemigo de Dios, o el olvido enemigo de Dios. Pero antes de comenzar, luego de haber leído esta porción de la palabra, ¿verdad? Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas a ustedes, mis hermanos. No, claro, no la van a responder, sino pues ustedes puedan tenerlas ahí, podamos meditar a través de cada una de estas preguntas y responder en cada uno de sus corazones a través de ellas. Quisiera entonces, como les dije, mis hermanos, empezar haciendo unas preguntas para poder entrar un poco más en el tema e ir entendiéndolo más a fondo. La primera pregunta es, posponemos tareas importantes y todo lo dejamos para último momento. Esa es la primera. La segunda es, nos estresamos o nos agobiamos por la cantidad de trabajo que tenemos y aplazamos por estas cosas que tenemos, o no solamente por la cantidad de trabajo, sino por las aflicciones y todas las cosas. Y nos estresamos y agobiamos y aplazamos los compromisos más importantes que tenemos. Otra pregunta, ¿prefieren realizar tareas menos importantes o placenteras en lugar de las que ameritan nuestra atención? Otra pregunta, ¿nos distraemos o te distraes
fácilmente, por lo menos con las redes sociales, la televisión o el internet, cuando hay trabajo o cosas más importantes por hacer. Hay una palabra para estas cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, para poder, digamos, entender un poco más acerca de la demanda que Dios hacía al pueblo de Israel, que era el olvido, ¿verdad? Lo habían olvidado, se habían separado de Dios. Hay una palabra muy interesante que se está escuchando el día de hoy. Son palabras viejas, son palabras con antigua data, ¿verdad? Y tiene una terminología o unas raíces en cuanto a la terminología muy conocido por aquellos que de repente indagan un poco más textos y indagan más en la lectura, ¿verdad? Hay una palabra que se llama procrastinar, ¿verdad? Es un término que tiene su origen, mis hermanos, para darle un entendimiento más puntual a esta palabra de procrastinar, con C, con R después de la C, procrastinar. Es un término que tiene su origen en la palabra latina procrastinar y significa diferir o aplazar. Según la Real Academia Española, se trata de una voz creada en su origen a partir del adverbio cras. Cras, por eso quiere decir procras. Que esta palabra cras o ese adverbio significa mañana o al día siguiente, del cual toma su significado de dejar para mañana, posponer o aplazar. Dejar para mañana, posponer o aplazar. Y es un término que se está escuchando ahorita mucho. Tiene un auge, digamos, en la cotidianidad muy seguido. Claro, nosotros podemos esta palabra entenderla como lo último que acabé de decir. La hemos escuchado como posponer, como aplazar, ¿verdad? Como dejar para otro día algo. Pero para poder entender aún más todavía esta palabra, algunos ejemplos de esta palabra, mis hermanos, son los siguientes. Ustedes pueden entender esta palabra procrastinar, o se puede dar en algunas personas que por lo menos quieren empezar a hacer algún ejercicio, ¿verdad? Para poder, digamos, mejorar su salud, para poder de repente también estar en forma y estar bien en su condición de salud. Entonces esa persona que de repente llega y compra todo lo necesario para poder, digamos, un uniforme, un sobre, la franela, unos buenos zapatos deportivos, pero nunca empieza. Solamente se queda en la parte del proyecto como tal, del planteamiento de la situación como tal, pero nunca empieza. Siempre se encuentra con la mejor excusa para poder empezar. Nunca ataca de raíz el problema, sino deja para después. Ya tiene todo, ya está prácticamente listo para comenzar, pero lo deja. Yo sé que a partir de que el yo vaya dando estos ejemplos, ustedes se van a sentir muy identificados con alguna de estas cosas, como me he sentido yo, ¿verdad? Pero es la idea, que nos sintamos identificados y que vayamos poco a poco haciéndolo particular para cada uno de nosotros y decir, bueno, ahí estoy yo pintado, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? O otro ejemplo de procrastinar es una persona que tiene por lo menos un dolor fuerte en alguna parte, ¿verdad? En su espalda, digamos en el cuello, la cabeza, los pies, las muelas, ¿verdad? El oído, tiene un dolor y ya sabe porque el dolor está persistente, ¿verdad? Y sabe también que tiene que ir al doctor para revisarse. Y es grave la circunstancia. Pero son esas personas que dicen, bueno, hay un analgésico que me va a calmar el dolor y puede esperar. Entonces, aplaza, digamos, ponerse en atención médica y profesional con tal y como que no hacer caso de eso, sino hacer caso omiso y lo dejo para mañana. No importa, y así pasan los días. Y pasan los días y solamente se calma a punta de analgésicos. Entonces, cuando se hace, digamos, la cuestión más complicada, entonces quieren buscar un tratamiento, pero resulta ser que le sale más caro y el daño es más profundo. ¿Amén? Esa es otra, digamos, otro concepto, otro ejemplo claro de esta palabra procrastinar, que es aplazar o dejar para otro momento las cosas. O también las personas que tienen un montón de documentos, ¿verdad? Que trabaja con documentos o en su casa tiene documentos en los cuales por lo menos allí están los documentos pertenecientes a las partidas de nacimiento de los hijos
ahí tiene de repente las cédulas, cosas importantes, ¿verdad? Que tenemos nosotros en nuestra casa, pero como tiene tantos, ¿verdad? Los tiene desordenados. Pero no se ha tomado el momento para decir, voy a ordenarlos por si acaso necesito buscar algo mañana y de repente por el desorden no lo encuentro, sino es la persona que lo deja así y dice, mañana lo ordeno. Y lo ve y dice, oye, eso sí está desordenado, pero mañana lo ordeno. Y así va, y así va. Y llega el momento que las circunstancias de la vida lo llevan a buscar el documento, la cédula, la partida, el documento del carro, de la casa, y no lo encuentra. Y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque te aplazó, ¿verdad? Estaba procrastinando. Aplazó la responsabilidad que tenía inmediata porque no la necesitaba, sino que mañana lo hago, y así pasó el tiempo y no lo hizo nunca, y cuando necesitó, entonces ahí sí que se estaba dando los cabellos y diciendo, ¿dónde está? Y preguntando. También, hermano, esa palabra, otro ejemplo, también es como nosotros que tenemos un carro, ¿verdad? Y tenemos el carro y nos marca que hay poca gasolina. Pero nosotros decimos, ese llega, ese va a llegar porque el depósito es bastante amplio. Y yo conozco el carro y tiene bastante gasolina. Ahora de hecho, por eso que yo decía que aquí nos vamos a sentir todos muy identificados, ¿verdad? Porque cada uno va teniendo esa experiencia, ¿verdad? Yo dejo para mañana eso, o de repente no importa, se va a llegar y se me olvida. Y voy aplazándolo, hasta que sin darme cuenta me quedo por ahí accidentado, sin gasolina, sin una gota de gasolina. Y entonces yo empiezo a echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Y a decir, oye, el diablo es perverso y malo, porque está siempre buscándonos y haciéndonos caer en cada una de las cosas que hacemos. Pero resulta ser que lo que estaba haciendo era procrastinar, ¿verdad? Él estaba aplazando para otro día o para otro momento lo que era o ameritaba la solución de las cosas. Y así como la gasolina, muchas cosas más, ¿verdad? Por lo menos una persona también que tiene una gotera en la casa y la gotera de la casa está ahí, mañana, porque eso de repente el mugre o el sucio te la arranca y deja de caer, vamos a dejarlo así, pero la gotera está hasta que de repente se vino el pedazo y entonces uno dice que hay que gastar más y hay que hacer más inversión porque no lo arreglé antes, con tiempo. Así nos ha pasado a todos, mis hermanos, en cierto modo. Y no es algo que sea malo. Eso está en nuestra naturaleza. Lo que sí es malo es practicar o tener esta práctica recurrente, porque sabemos que a la larga va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para nuestras vidas, va a ser perjudicial para el orden de todas las cosas, va a ser perjudicial para todos. Entonces es algo que debe ir solucionándose. Es algo que tiene que ir corrigiéndose en cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, esta situación se nos ha presentado a todos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estábamos leyendo hace rato, verdad? Con lo que leímos en el libro de Jeremías. ¿Qué tiene que ver esa situación de aplazar, de olvidarnos de lo más importante, con lo que Dios estaba exigiéndole al pueblo de Israel del momento? Bueno, nosotros hemos estado viendo a partir de las enseñanzas de estos domingos a través de los profetas, ¿verdad? Hemos estudiado al profeta Elías. La semana pasada estuvimos escuchando un poco, bueno, estudiándolo no a fondo, pero sí escuchando a través de cada una de sus experiencias, esas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Para poder mejorar nuestras vidas cristianas y conocer más a nuestro Dios. Y nosotros hablábamos la semana pasada a través del ejemplo del profeta Oseas, cuánto desconocimiento había de nuestro Dios, cuánto desconocimiento había de nosotros, de este Dios que nos había llamado a nuestra salvación, ¿verdad? A través de la redención de cada una de nuestras almas. Cuánto desconocimiento tenemos del Dios grande, fuerte, poderoso y temible, en el cual a veces nosotros con nuestros propios pensamientos nos alejamos de Él. El profeta Jeremías fue un hombre, ¿verdad? Un profeta llamado por Dios. ¿Cuántos lo sabían? Un hombre llamado por Dios a declarar a un pueblo infiel el juicio, a poder recordarles, así como los profetas que hemos visto también los domingos anteriores, como decía Trabajo. Un hombre con un propósito y un plan que era de parte de Dios, que era llevar a un pueblo y a las naciones un mensaje que los pudiera estremecer,
que les pudiera hacer entender, en este caso, cuánto se habían alejado de Dios, cuánto lo habían olvidado, y Dios estaba a ellos haciéndole un reclamo en el amor, diciéndoles todas estas cosas que acabamos de leer hace rato. Entonces, fue un profeta que era conocido por Dios, era tan conocido por Dios, mis hermanos, y esto nos hace a nosotros entender cuánto nos conoce a nosotros, que como dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Jeremías, dice la palabra de Dios que desde antes de que él naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, ya lo conocía y lo había puesto por profeta para las naciones, antes de que él naciera. Y así nos conoce cada uno de nosotros. Él conoce en lo particular cada una de nuestras vidas de esa manera, de ese modo. Ahora, los que no conocen a Dios somos nosotros. Dios sí nos conoce a cada uno de nosotros y nos demanda y nos recuerda todas las cosas. Amén. Entonces, él era un profeta así, conocido a profundidad por Dios. Y sabía, pues, el encargo que había puesto en sus manos. Un profeta llamado a proclamar, como los demás profetas también, pero muy particularmente cada uno, juicio de Dios por su rebelión y por haberse olvidado, como decía, de Dios. A proclamar juicio sobre aquellos que con sus manos hicieron ellos y a través de sus propios pensamientos se hicieron dioses y se volvieron a ellos y se volvieron a la esclavitud, de la cual Dios ya los había sacado. Dios, como nosotros sabemos, ya había libertado al pueblo de Israel con grandes prodigios y milagros, pero ellos se hicieron dioses, se postraban delante de él y preferían esos dioses que al Dios que los había rescatado de la esclavitud. Como la mujer prostituta, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada y leíamos en el libro de Oseas? El profeta la amó, el profeta la cuidó, la preservó en sus brazos, pero ella volvió a sus viejas andanzas, de donde la habían sacado, regresó. Y así él quería mostrar a través de esa alegoría cómo era el pueblo de Israel, cómo era el ser humano. Una vez Dios le daba todas las cosas, volvía a la esclavitud, de lo cual ya el Señor lo había hecho libre, ¿verdad? Ahora bien, el verso 2, mis hermanos, del capítulo 2 de Jeremías dice de la siguiente manera. El verso 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Voy a leer, mis hermanos, este mismo versículo, pero en otra traducción, para que veamos el sentir de Dios hacia el pueblo de Israel. Y de esta manera, dice la palabra de Dios, Jeremías: ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Ese es el corazón de Dios, mis hermanos, expresándose hacia un pueblo desagradecido y desobediente. Dice: yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía. Fuiste mi primer amor, dice el Señor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Así era la protección de Dios hacia su pueblo. Pero poco a poco ellos se fueron olvidando del Señor. Y vamos a ir viendo por qué. De alguna otra forma se fueron olvidando de las cosas que Dios había hecho. Pero para poder aún más entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este día, mis hermanos, yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se han enamorado alguna vez? Bueno, sabemos que todos, prácticamente todos los que estamos aquí nos hemos enamorado, estamos enamorados, ¿verdad? Los que están con su esposo, con su esposa. Pero yo quiero llevarlos un momento a que recuerden cómo fue ese primer amor. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fueron esos primeros años, verdad? En esa relación matrimonial. Y quizás, como decía hace rato, con los ejemplos de hace rato, todos o muchos nos vamos a sentir identificados. Yo me sentí identificado y me siento confrontado por la palabra del Señor. Pero quiero que, así como yo, ustedes también, ¿verdad? Vayan un momento a ese momento, valga la redundancia, de cuando empezaron a salir con sus esposas.
de cuando vivieron ese primer amor genuino y verdadero, ¿verdad? Que brotó del corazón de cada uno de ustedes, de ese corazón dado por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos, mis hermanos, como decía, cuántos se han enamorado por lo menos una vez en su vida? Quizás los más jóvenes aún no, pero han tenido por lo menos alguna que otra experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Recuérdenla en un momento. Quisiera, para poder recordar esa experiencia, ayudarles un poco a recordar la experiencia de esos primeros días, de los primeros tiempos, ¿verdad? Ahora, por allí el hermano no me está dando algunas cosas que me van a comprometer aquí. Pero esta es la forma de que nosotros podamos movernos en cuanto a veces nuestro adormecimiento, ¿verdad? Dice, o una de las primeras preguntas que tengo, o no son preguntas, sino para tratar de llevarlos al recuerdo es, ¿recuerdan de haber sido ese primer amor, ese amor genuino que ustedes estaban esperando? Cuando lo vieron o cuando la vieran, ustedes dijeron, este es o esta es. Y sintieron en sus corazones, ¿verdad? En el estómago, como eso dice, como dicen por ahí, una mariposa, ¿verdad? Una mariposita. Y la veían o lo veían y se enamoraban cada vez más. ¿Se acuerdan de eso? Fue ese amor de las primeras veces, ¿se acuerdan? De una conexión muy profunda. Sintieron ustedes esa conexión que no habían sentido quizás antes. Algunos, todos, sintieron una conexión muy profunda. La veían o lo veían y la querían volver a ver, ¿verdad? Y no esperaban en la hora, no esperaban el momento para ir y encontrarse con ella. Y más, si había un compromiso o le habían dicho que vamos a salir, vamos a hacer esto, pasaban las horas y era una eternidad porque queríamos verla, ¿verdad? O queríamos verla. Era una conexión profunda, amén. Era una conexión muy profunda. Y quizás sigue siendo, pero si no lo es, vamos nosotros hoy a poder rescatar eso, ¿verdad? En todo y por todo ella o él tenía siempre prioridad antes que todas las cosas demás, ¿verdad? ¿Cuántos no se metieron en problemas con sus papás, con sus mamás? Porque los papás decían, vamos para tal lado, pero no, yo me tengo que ver con él, yo me tengo que ver con ella, ¿verdad? Y era prioridad de todas las cosas. Prioridad era prioridad desde que se levantaban hasta que se volvían a acostar. Tengo que verla, tenemos que salir, tengo que escucharla, ¿verdad? Tengo que escucharlo. Y así andaban, ¿verdad? El amor era el amor de las promesas y los compromisos cumplidos. Se daba un compromiso y el compromiso se cumplía porque se quería quedar bien, ¿verdad? Porque se quería alimentar el amor y edificar el amor. Entonces era aquel amor de los compromisos que se cumplían, que se decían de palabras pero que se cumplían, y eso me enamoraba de él, o eso me enamoraba más de ella, ¿verdad? Porque era un hombre, una mujer, o es un hombre, o es una mujer que cumple lo que dice y lo que propone. No me desplaza por otras cosas, sino que en todo tiempo está conmigo y me acompaña y cumple conmigo. Era el amor de los detalles, ¿se acuerdan? El amor de los detalles. ¿O se acuerdan? No tanto algunas, quizás para otras todavía sigue siendo el más detallista. El amor de las sorpresas, era el amor de los halagos, ¿verdad? Estás bella, estás bello, me gustas. Era el amor de los halagos, de las palabras, ¿verdad? Que pulsaban el corazón y enamoraban aún más, ¿verdad? En fin, era todo perfecto, ¿verdad? Era todo perfecto ese primer amor para los que lo experimentaron o aún lo siguen experimentando. Dios le dijo así a su pueblo, mis hermanos, que él o que el pueblo de Israel era su primer amor. Fuiste mi primer amor, dice el Señor. Y cuando el Señor nos llama a nosotros, mis hermanos, viéndolo desde el punto de vista en lo personal, así somos todos y cada uno de nosotros. Su primer amor. Hay expectativas, hay ese querer que nos conozcamos, que nos podamos meter en una relación profunda, ¿verdad? Dios le dice al pueblo de Israel que era como una novia enamorada, el pueblo de Israel. Y por eso quise llevarlos a ese momento de ustedes cuando estaban enamorados. Él dice que el pueblo de Israel era así. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que lo seguía a todas partes por el desierto, sin mirar atrás, sino que había un compromiso. No había nada que aplazar, sino que era Dios, su fiel Dios que le había sustentado y que le había mostrado tantas cosas. Así era el pueblo de Israel, como esta novia que acabamos de hablar, o ese novio que acabamos de recordar ahorita, era una novia enamorada.
Y si nosotros pudimos ahorita recordar todas esas cosas, mis hermanos, y pudimos identificarnos con alguna de estas cosas, podemos entender así un poco más el corazón de Dios al que le servimos. Dios y su amor real. El amor de Dios es así, un amor real, un amor genuino, un amor profundo, un amor que no se doblega ante las circunstancias, un amor que no aplaza nada, sino que todo lo hace antes de que suceda. Porque ese amor es un amor que tiene una entrega total. Así es el amor de Dios, o era el amor de Dios por su pueblo y sigue siendo el amor de Dios así por nosotros, mis hermanos. Dios le dice, como decía ahorita, fuiste realmente mi primer amor. Jeremías 31:3 dice, el Señor, vamos a Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios, mis hermanos? El amor de Dios es eterno. El amor para cada uno de nosotros es eterno. Por cuanto, dice la palabra de Dios, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y cuántos saben, mis hermanos, que el amor de Dios es fiel? Y el amor de Dios no se retracta en ningún momento. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo cuidado, sigue siendo la misma atención, sigue siendo los mismos halagos, sigue siendo el mismo enamoramiento de un principio. Ahora quiero ir a otra pregunta. Y nos vamos a meter un poco más. Hace rato veíamos algo en lo personal y en lo humano, ¿verdad? Que podríamos expresar de una persona a otra. Pero así como ustedes se trasladaron en algún momento con sus parejas, en su matrimonio, los que estamos casados, ¿verdad? Ahora vamos a trasladarnos al momento en como nosotros o para nosotros sentimos, o a través de nuestras convicciones, entendimos que Jesús, que Dios fue nuestro primer amor. ¿Lo recuerdan? Vamos a recordar, mis hermanos, y voy a ayudarles a recordar algunos que quizás olvidaron o están olvidando por sus circunstancias a su primer amor que es Dios. Como lo hice hace rato, quiero ayudarlos para poder ir recordando. Quizás fue ese momento impactante, ¿verdad? Que cambió tu vida y mi vida, cambió nuestra forma de ver y también cambió nuestra manera de pensar. Así fue nuestro primer amor hacia Dios. Ese primer amor que cambió nuestra forma de ver y de concebir las cosas a nuestro alrededor. No fue de golpe, sino que de manera progresiva fue cambiando y nosotros nos enamoramos con eso. Porque eran otras palabras, eran otras cosas que el Señor nos hacía ver. Eran otras cosas, o era de otra forma como el Señor nos estaba haciendo pensar. Algo totalmente nuevo fue para nosotros ese primer amor. Y los que lo están experimentando quizás entonces se sienten identificados. El primer amor con Dios fue impactante. Cambió nuestra vida para siempre. Le dio un giro de 360 grados a cada una de nuestras vidas. Empezamos a dejar nuestras vidas pasadas y empezamos a pensar de otras maneras. Abrió en mí, y yo sé que abrió en ustedes, un sinfín de expectativas, preguntas y respuestas que fueron rápidas de responder y todavía aún nos las están respondiendo. Pero en esas preguntas, mis hermanos, en ese sinfín de preguntas y respuestas, nos estábamos enamorando más de Dios, porque descubríamos lo que no nos habían dicho antes, lo que nos habían engañado, ¿verdad? Lo descubríamos y nos hacían enamorarnos, nos hacen enamorarnos más de ese Dios verdadero que no miente. Nos habían acostumbrado a las mentiras, nos habían acostumbrado a las decepciones, a los fracasos, ¿verdad? A que se olvidaran de nosotros. Pero llega Dios y nos dice, bueno, aunque padre y madre te dejara con todo eso, yo no te abandonaré. Y sentimos ese amor por ese Dios, y sentimos y seguimos sintiendo. Y los que lo tienen aquí, siéntanlo, ese amor de Dios y ese cuidado del Señor. Que nos dice, aunque te deje padre y madre con todo eso, yo no te he abandonado. Yo no te abandonaré. Yo te he amado con amor eterno, ¿verdad?
Quizás, hermanos, ese recuerdo que ustedes también pueden vivir ustedes fue ese estallido de amor que brotó de cada uno de nosotros. Cosas que ni nosotros, ni ustedes ni yo pensábamos que podía hacer y decir, lo que estábamos aquí haciendo. Llegamos a la gente, le predicábamos el mensaje del Evangelio, llegamos a nuestra familia y le hablábamos del amor de Dios, abrazábamos, ¿verdad? Sentíamos el amor de Dios en nosotros y lo podíamos transmitir a los demás. No había aflicción, quizás, no había preocupaciones porque nos sentíamos protegidos. Como nadie nos había protegido, Dios nos estaba protegiendo y lo estábamos sintiendo. Así fue el primer amor mío. Y así fue, yo sé y estoy seguro que fue el primer amor de ustedes cuando lo sintieron. Y estaba allí ese querer indagar, querer llenarnos del Señor, querer leer la palabra de Dios. Llegamos a la casa, ¿verdad? Estábamos en la calle y llegamos a la casa y queríamos escudriñar acerca de un versículo que escuchamos en la iglesia. Queríamos llegar y compartirlo a la familia, le mandábamos un mensaje, llamábamos a alguien y le decíamos, mira esta palabra que Dios tiene para ti. Y había esa emoción, mis hermanos, de descubrir más de Dios y seguir descubriendo más de su amor. Y estábamos enamorados. Y quizás no estoy diciendo que no lo estemos, pero sé que también algunos están un poco apagados con respecto a eso, ¿verdad? Un amor era un amor de promesas y votos a Dios que hacíamos nosotros. Le prometíamos al Señor y le decíamos, Señor, si tú me sacas de esta situación, Señor, si tú me cambias mi manera de pensar, yo te prometo, Señor, que te voy a servir. Había esa disponibilidad de servir, de tener la prontitud de servir y amar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Y decíamos así, quiero servirte con firmeza, Señor. Y habían votos al Señor. Queríamos seguir a Dios a todas partes y que Dios fuera siempre. Colocábamos música, escuchábamos la palabra, escuchábamos la radio. Dios estaba en todas partes de nuestra vida. Ese fue el primer amor. Y así se vive y se experimenta el primer amor. Un amor que descubría, hermanos, la oración. ¿Se acuerdan? Ese amor que descubrió la oración del Señor. ¿Cuántos de aquí ni siquiera sabían orar? Pero después se arrodillaban o sentados expresaban una palabra y sabían que Dios los estaba escuchando. Y se sentían tan bien porque Dios los escuchaba. Y le decían a sus hijos, oren al Señor porque Dios los escucha. No nos habían enseñado ni siquiera a orar algunos. Pero llegamos a Dios y le empezamos a orar y nos enamoramos de ese Dios que nos escucha, amén, de ese Dios el cual dice, clama a mí y yo te responderé, amén. Y había ese amor, mis hermanos, y vuelvo y digo, quizás lo hay, pero quizás en otros está apagadito. Un amor que amaba el compartir y el hablar, como decía, el hablar de Cristo a los demás. Un amor que recordaba versos bíblicos, ¿verdad? Que los traía a su memoria y los compartía. Que amaba leer las escrituras y estudiarlas, de compartirlas en casa, de querer todo el día escuchar y hablar de Dios, y escuchar y hablar, y hablar y escuchar de Dios. Ese es el primer amor, mis hermanos, que nos impacta a cada uno de nosotros, o nos impactó y nos sigue impactando, ¿verdad? La Biblia narra, mis hermanos, que el pueblo de Israel se fue apartando poco a poco de ese primer amor, mis hermanos, y fue olvidando el primer amor con el Señor. Se fue apartando por su aflicción, por su desesperanza, porque ya no confiaba. Fue apagándose en la oración, fue apagándose en la adoración, fue apagándose en el servicio, fue apagándose en todo. Porque no podemos decir que Israel fue un pueblo todo el tiempo infiel. Dice la palabra de Dios, yo recuerdo que era como novia, como una novia recién enamorada, pero sí te olvidando de mí. Fuiste apagando ese don que había en ti, se fue apagando hasta que dejaste, hasta que me dejaste por completo. Fue apagando el amor hacia Dios. Así como quizás nosotros, mis hermanos, la iglesia de hoy en día ha ido apagando poco a poco y ha ido menguando en su amor. Y ya no somos esos que éramos antes, que leíamos la palabra con ímpetu, con ganas, que queríamos escuchar de Dios, que queríamos compartir. ¿Cuántas veces ni compartimos en la palabra de Dios ahora? ¿Cuántas veces no tenemos ni ganas de orar?
¿Cuántas veces no tenemos ni ganas de leer la palabra de Dios por las preocupaciones y por todas estas cosas? Como esos halagos que antes nos hacíamos entre el marido y mujer, ¿verdad? Nosotros hemos dejado de halagar a nuestro Dios y hemos dejado a Dios para mañana, después de hoy. Y le hemos dado prioridad a otras cosas en nuestra vida. Y se ha pagado así, como el pueblo de Israel, nuestro amor por Dios, mis hermanos. El pueblo de Israel se cansó de Dios, mis hermanos. Se cansó literalmente de Dios. Se cansó de Dios y de esperar en Dios. En el Dios en el cual habían visto promesas cumplidas y habían visto todas las cosas. Como decía la semana pasada, nosotros tenemos ese error de la memoria a corto plazo, que nos olvidamos de las maravillas de las cosas de Dios y vamos en pos de otras preocupaciones y de otras cosas en vez de enamorarnos más de Dios. Así fue el pueblo de Israel, fue posponiendo todas estas cosas y fue dejando a un lado a Dios y se comenzó a desviar su atención a otro Dios, que fue lo más triste del caso. Le fue infiel a Dios y fue desviando su atención a Dios. El verso 4 la que estamos leyendo, del pasaje que estamos leyendo, dice la palabra de Dios: oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y de todas las familias de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí nuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Cuál fue la maldad que hice para que se olvidaran de mí y se alejaran de mí? Le dijo el Señor. Si todo lo que hice fue sustentarlos y proveerlos y mostrarles mis maravillas y todas las cosas. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte? ¿Se les olvidó? Nadie dijo eso. ¿Dónde está el Señor que nos hizo todas estas cosas? Se les olvidó, mis hermanos. Se les olvidó. Dice la palabra de Dios: por tierra seca, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni halló ni habitó hombre. El verso 7 dice: y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Se lo di todo, le dejé todo, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominación a mi heredad, dice el Señor. Los sacerdotes no dijeron, ninguno de las personas que enseñaban del Señor y podían llevar al pueblo a la adoración, ninguno dijo: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Hablando del conocimiento del Señor, ¿verdad? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal, dice el Señor, y anduvieron tras lo que no aprovechan, lo que les hace perder el tiempo, lo que así se desviaron ellos. Lo que no aprovecha fue lo que ellos consumieron y aprovecharon antes que a Dios. Anduvieron tras lo que no aprovechaban. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel, mis hermanos? Que vio todas estas cosas, que entendió que de la mano de Dios, literalmente, Dios les proveyó todo y vieron con sus ojos naturales lo que el Señor hacía. ¿Qué pasó? ¿Por quién desplazaron a Dios y lo colocaron como su Dios? En la antigüedad, mis hermanos, la gente, si ustedes ven el Antiguo Testamento, los dioses, o uno de los dioses más renombre, por las cuales los profetas anunciaban juicio y denunciaban la idolatría del pueblo de Israel de la infidelidad a Dios, era el dios Baal, llamado Baal. Pero ¿quién es este Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cambió la gloria de Dios por este Dios con D minúscula y se fueron tras él. ¿Qué pasó con los israelitas que prefirieron a Baal, antes que al Dios eterno? Bueno, Baal, mis hermanos, era considerado el Dios de la lluvia, la tormenta y la fertilidad. Así era considerado Baal. La gente tenía esa creencia.
desde la antigüedad, desde tiempos muy antiguos, creían que este Dios les proveía de tormenta, de lluvia y de fertilidad. La gente creía que este Dios les aseguraba la prosperidad agrícola. Ellos creían esto, que su adoración directa y la entrega de sacrificios a ese Dios les iba a asegurar la prosperidad agrícola. Era un pueblo agrícola, vivían de eso, de lo que sembraban. Y ellos estaban angustiados porque clamaban a Dios y según ellos no les respondían. Pero en su aflicción se alejaban de Dios y escuchaban la propaganda mentirosa de un Dios que les prometía cosas que no cumplían, sino que los llevaba más y más al olvido de su Dios. La gente creía que este Dios, como digo, les aseguraba prosperidad agrícola, les aseguraba la fecundidad de los seres humanos y también la de su ganado. Los rituales a Baal eran prácticas muy recurrentes y a menudo también estas prácticas, mis hermanos, eran muy atrayentes en el pueblo de Israel. Para aquellos que eran curiosos, era el mejor de los anzuelos, porque los rituales que se hacían llamaban la atención en cuanto a la carne y en cuanto a las pasiones. Y la gente se desviaba de la adoración de Dios para ir en pos de los rituales a Baal. ¿Qué tenían estos rituales que llamaban tanto la atención? Bueno, había prostitución, mis hermanos. Se llamaba o se decía que era una prostitución sagrada. Se hacían orgías en esos momentos, esos rituales. Eso llamaba la atención de los más jóvenes, de los más viejos, y decían: yo quiero servir a través de estos rituales al Dios que me va a proveer fecundidad. Creían en la propaganda engañosa e iban detrás de lo que no era de provecho. También algunos sacrificios que involucraba esto. Era un sacrificio, una práctica muy común, que era el sacrificio de niños. Entregaban a los niños, los sacrificaban a Baal. Y la gente quería ir a ver eso. La gente estaba quizás en su casa pidiéndole a Dios y ellos decían: yo viajo aquí, me voy detrás de eso, voy a ir a ver qué es lo que están haciendo y van a matar seguro al vecino, a los hijos del vecino, voy a ver cómo es eso. Y la gente se fue pervirtiendo en su corazón a medida que ellos daban más importancia a esas cosas y sin darse cuenta fueron aplazando la adoración a Dios. La prostitución, lo que daba placer en la carne, ¿verdad? Iban a querer estar vinculados con eso y a querer ser partícipes de eso. Quizás ellos decían: me estoy perdiendo de lo que ellos están haciendo y yo veo prosperar a mi vecino, que es uno de los que está ahí siempre, y aquel también está prosperando y tiene, yo me voy para allá, que este tipo de los tiempos. Y así poco a poco se fueron alejando de Dios, y eso que era su primer amor se convirtió en una perversión completa, porque le fueron infieles a Dios. La dependencia, mis hermanos, de la agricultura hacía que la gente estuviera dispuesta a probar lo que fuera necesario para mejorar su cosecha y la fertilidad del ganado. Era el desespero que tenían también por tener. Habían sequías en Israel, habían momentos difíciles, pero era juicio de Dios por su infidelidad y porque habían abandonado a Dios. Eran las promesas, esta propaganda engañosa que decía las promesas de Baal de controlar la lluvia, la fertilidad. Es una tentación poderosa, mis hermanos, en un contexto agrícola donde todo dependía de la tierra y el clima. Una tentación poderosa. Y los hacía pervertirse en sus caminos y en lo que el Señor les había demandado. Así fuera puesta por el piso la moral, los valores, los principios y todo lo establecido por Dios y su palabra. El verso 11, mis hermanos, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, eso trocado es cambiado, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y nosotros podemos, cuando leemos hasta el final de esta parte, de este verso, por lo que no aprovecha, irnos un momento a lo que les estaba diciendo al principio. Vamos un momento a las preguntas del principio. Una de las preguntas del principio fue la siguiente, mis hermanos: ¿te distraes finalmente con las cosas
y dejas tareas menos importantes o placenteras en lugar de las que meditan la atención. Haciéndole una conexión con lo que acabamos de leer en el verso 11. Fueron detrás de lo que no aprovecha. Y por eso es que yo quiero traer a su mente otra vez esta pregunta. ¿Prefieren realizar tareas menos importantes o más placenteras en lugar de las que meditan nuestra atención? Y la otra pregunta es, ¿te distrae fácilmente con redes sociales, televisión, internet, cuando hay trabajos más importantes o cosas más importantes para hacer, como es la adoración al Señor y la entrega del tiempo a nuestro Dios? Yo no sé si ustedes les ha pasado, mis hermanos, que ustedes van a buscar la palabra de Dios o van a orar y por X o Y motivo agarran el teléfono y ven una noticia. Ya, espérate, que voy a ver esta noticia aquí primero. Y que ya leyó la noticia, gloria al Señor, bien, pero no ha empezado lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Sino que se fue para que siga. Y siguió, y siguió, y siguió, y se le fue media hora, una hora, y todavía no empezó lo que iba a hacer. Y no solamente eso, sino que ni siquiera lo empieza, sino que se le olvida, o por el tiempo ya no hay forma de empezar a leer la palabra de Dios y compartirla, y llorar tampoco. Entonces, así pasaba con el pueblo de Israel, mis hermanos. Fueron otras cosas que no aprovechaban, y así perdieron su tiempo, y así fueron olvidándose de su primer amor. Vamos ahora, mis hermanos, un momento al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, porque Dios le habló a una iglesia como la nuestra. Apocalipsis 2, lo vamos a leer. Yo lo voy a estar compartiendo en la traducción al lenguaje actual, que podemos allí de repente tener una comprensión distinta. En Apocalipsis 2, verso 2. Dice, hablándole el Señor a través, ¿verdad?, de lo que la revelación que el Señor le estaba mostrando al apóstol acerca del mensaje de las 7 iglesias. Él le hablaba aquí en esta oportunidad a la iglesia que estaba en Éfeso y le decía, yo estoy enterado de todo lo que haces, ¿verdad? Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que la has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Han puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, dice el Señor aquí, hay algo que no me gusta de ti. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Dice esta versión que me llamó la atención. Y voy a repetir. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y por eso era que yo lo quería llevar a ese momento, cuando nos hicimos cristianos. Y podemos aquí nosotros ver a través de este mensaje a la iglesia de Éfeso, quizás esta palabra reflejada a la iglesia del día de hoy y a nuestras particularidades, ¿verdad?, en lo personal. La versión Reina Valera dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todas las cosas están bien y yo las reconozco porque yo te conozco. Pero hay algo que tengo contra ti y es que has abandonado tu primer amor y eso es peligroso. Nosotros decíamos el título que el olvido es enemigo de Dios y eso es peligroso, olvidarte. Y por eso el Señor lo hace ver aquí. Más que la alabanza es llamar la atención a la iglesia y decirle, me has dejado, has abandonado tu primer amor. Todo lo estaban haciendo bien, pero se habían olvidado de su primer amor. Las aflicciones, las preocupaciones, el ritmo de la vida, todas las cosas los estaban alejando del Señor. Estaban muy preocupados por la liturgia. Estaban muy preocupados por el tiempo devocional en la iglesia como tal. Estaban muy preocupados por servir, por arreglar las mesas, por estar pendientes de la idolatría, por estar pendientes de los falsos profetas.
estaban todos concentrados en cada cosa que les correspondía, pero ya lo estaban haciendo de manera muy monótona y mecánica. No estaban sintiendo el amor de Dios y la preocupación verdadera, la verdadera pasión. Había orden en la iglesia, el Señor no niega eso. Y el Señor le dice a ellos que todas las cosas las han hecho, que han tenido paciencia y que han rechazado esto, lo otro, han sido diligentes en esto. Pero hay algo que tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Has olvidado las cosas que te trajeron a mí. Yo no quiero que eso se te olvide. Está bien, haz lo que tenía que hacer para que el orden y las cosas de la iglesia se mantengan. Pero no olvides tu primer amor, la pasión, la entrega, la disposición hacia mí. No lo que se ve, sino a mí. Tu vida personal, tu relación, tu comunión, que es alejado. Y no solamente pasaba en uno, pasaba en la iglesia en general. Habían abandonado su primer amor. La pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo se estaba volviendo fría, monótona, como les decía hace rato, mecánica. Era monótona y mecánica, como lo podemos ver ahora mismo en muchos lugares. La devoción y la reverencia y la adoración es mecánica, bien fría. Nadie dice gloria a Dios y se maravilla con las cosas que el Señor hace, sino que venimos, oímos y nos vamos. No hay ese mover del Espíritu Santo. No hay esa libertad de operación de los dones. O no había esa libertad de operación de los dones en la iglesia. Sino que la gente iba, hacía lo que tenía que hacer y así se iban para su casa. Estaban trabajando arduamente, iban, hacían todas las cosas, pero todas las cosas ya eran costumbre. Pasaba un año, 2 años y era costumbre. Bueno, vamos a hacer esto mañana. Vamos a hacer lo otro mañana. No, empezamos con esto la otra semana. Y así pasaban los días. Y no le entregaban la verdadera pasión y adoración al Señor. Se estaban ocupando, como decía, de muchas cosas a la vez, pero descuidaban lo más importante. Y era el amor a Cristo. Y era el amor al Señor. Quizás ya no había, como decía, en el pueblo de Éfeso ni siquiera manifestación de los dones. Poco a poco se fueron descuidando y también fueron desaprovechando estos regalos que el Señor daba a la iglesia. Y así el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel pasaba igual como la iglesia de Éfeso. Lo fueron haciendo igual. Las mismas prácticas, las mismas cosas se fueron repitiendo, mis hermanos. Y las mismas cosas se siguen repitiendo el día de hoy. Lo mismo. Claro, con otro entorno, con otras circunstancias, en otras épocas, pero es lo mismo. Se sigue repitiendo hoy en día. La adoración se va abandonando. Nos impactamos, nos agarramos las vestiduras y decimos por qué el pueblo de Israel fue tan infiel y se olvidó de su Dios. Pero nosotros aquí mismo, en la iglesia misma, se ve eso, mis hermanos. La falta de entrega y de pasión por el Señor y el amor. Ese amor que nos llamó la primera vez para cuando nos hicimos cristianos, como lo estaba diciendo ahorita. Y así como todos eso nosotros estamos haciendo ahorita. Es como el efecto, ustedes lo conocen, o estas cosas de ir abandonando, de ir dejando atrás y que se vaya menguando en cada uno de nosotros eso, es como el efecto de la bola de nieve, ¿saben? Una bola de nieve empieza, ¿verdad? Pequeñita por allá, en el principio de la peña. Pero a medida que va rodando, se va haciendo más grande y el impacto luego es más fuerte. Y esto, el efecto de la bola de nieve se explica de la siguiente forma. Es una metáfora que es capaz de definir cualquier acción o evento en nuestra vida que comience siendo pequeño, pero poco a poco se va haciendo más grande y significativo. Es como lo que hablábamos hace ratito de la gotera de la casa, ¿verdad? Que la vemos, pero la dejamos ahí esperando que se tape y ya sobra en algún momento. Así pasa en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Ya vamos, venimos a la iglesia y hacemos lo que tenemos que hacer, servimos donde tenemos que servir. Entonces, como estamos quedando bien, todo está bien, ya después nos vamos y así vamos.
Venimos ya, ni siquiera a veces escuchamos el mensaje, porque ya no nos interesa. A veces venimos y nos preguntan afuera qué fue lo que hablaron, y nos acordamos del mensaje, y así va pasando. Mis hermanos, mañana me pongo a cuenta con Dios. Mañana empiezo a vivir mi primer amor. Así nosotros también nos pasa el día de hoy, mis hermanos. No hay entrega, no hay compromiso, no hay querer recibir de las bendiciones de Dios porque la hemos cambiado por otras cosas que no aprovechan, como pasaba con el pueblo de Israel. El verso 13, mis hermanos, de Jeremías, del libro que estamos leyendo, dice la palabra de Dios. Jeremías 2:13 dice, voy a leerlo en esta traducción. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Que no retienen el agua. Se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua, dice el Señor. Y en esta versión dice el Señor, dice, verso 13, ¿no? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el verso siguiente dice, ¿es Israel siervo o es esclavo? Porque ha venido a ser presa, dice el Señor. Porque se fueron detrás de otros dioses, y ahora la libertad que yo les proveí, como pasó con la mujer prostituta, volvieron a extrañar, digamos, la esclavitud, y ahora son presas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicieron fue abandonar al Señor, la fuente de su salvación y sustento espiritual. Y lo siguiente fue, o lo mal que hicieron fue, que Israel puso su confianza en los ídolos y en todas las cosas a su alrededor, en todas las cosas que le causaban más entretenimiento, ¿verdad? En todas las cosas que los desviaron más de la atención al Señor. Yo no sé, mi hermano, cómo esté tu situación personal con el Señor el día de hoy. A veces veo la iglesia y veo la iglesia. Y es algo honesto, ¿verdad? Y que nosotros deberíamos tomarlo muy honestamente para con nosotros mismos y decir, primero, ¿cómo está mi situación personal y mi relación con Dios? ¿Aún todavía sigue siendo aquella del primer amor? Poco a poco ha ido menguando sin darme cuenta. Y he dejado otras cosas antes de servir a mi Señor y amar a mi Señor por sobre todas las cosas. Pero también la iglesia, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra iglesia el día de hoy? ¿Cómo ve usted la iglesia el día de hoy? A la iglesia le hace falta renovarse en cuanto a sus votos con el Señor. A la iglesia le hace falta volver otra vez a su primer amor. Y a pesar de las aflicciones, las preocupaciones, poder servir con un espíritu noble, con un espíritu dispuesto, con un espíritu agradecido y compasión a su Señor. Como cuando vivíamos nosotros a nuestras esposas, antes de que ya fuéramos un matrimonio consumado, había emoción por verlas. Hay emoción en ti cuando vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Hay emoción cuando queremos. ¿Qué será el mensaje? ¿Qué será la enseñanza de la escuela dominical? ¿Cómo serán las alabanzas? Quiero adorar a mi Dios. Quiero extender mis manos al cielo y adorar a mi Dios. ¿O se está haciendo monótono y mecánico la adoración en la iglesia? ¿Cómo es? ¿Monótona, mecánica o con fuego y fervor? Y que podamos evaluarnos honestamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, una certidumbre total de ser unas nuevas criaturas en Cristo, ¿o no? Porque cuando tenemos certidumbre, esa plena certidumbre de ser nuevas criaturas, nosotros servimos con fervor y amor. Ustedes son salvos y han sido salvos a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué estar apagados y estar tristes, mis hermanos? Si Dios nos sigue proveyendo y dando todas las cosas. ¿Y por qué vamos detrás de las cosas que no aprovechan? Y vamos menguando así nuestro primer amor y nuestro amor al Señor. No sé si dentro de ustedes, si dentro de cada uno de ustedes, es una pregunta que deben hacerse muy personal. Fluye a diario ríos de agua viva. Porque tu amor está intacto, así o más que antes.
Fluyen ríos de agua viva, de alegría, de gozo, de gracia en el Señor. Somos testimonio para otros de ser vencedores en Cristo o de ser vencidos. Es una pregunta, ¿verdad?, que debemos reflexionar. O no sé si alguno de ustedes tiene tanto tiempo de su relación con Dios, tanto tiempo, 10, 15, que quizás dicen saber ya todas las cosas y tener todas las cosas y haber experimentado todas las cosas, que ya su relación con Dios es monótona y aburrida. ¿Cómo es la relación de cada uno de nosotros con el Señor, verdad? Ahora, lo que sí sé, mis hermanos, yo no sé cómo es su relación con el Señor, pero sí puedo ver un poco la relación de la iglesia en general, ¿verdad? Y saber lo que Dios sí nos dice. Eso sí sabemos, lo que Dios nos ha dejado expresado en la Escritura. Y Dios nos dice, mis hermanos, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis que estamos leyendo, nos dice hoy a nosotros, a la iglesia de hoy, dice: por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Eso sí lo sé, mis hermanos. Es lo que habla el Señor y no cambia en cuanto a eso. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate al principio, como al principio. Deja la desconfianza y aprende a confiar en mí, dice el Señor, ¿verdad? Tiene oídos, presta atención a lo que el Espíritu de sabiduría dice a la iglesia el día de hoy. No te olvides de tu primer amor. A los que triunfen sobre las dificultades
demás. Entonces nosotros nos vemos muy, digamos, alejados de eso. Y como decía hace rato, bueno, esas fueron otra gente, otra época, otras situaciones. Pero nosotros, mis hermanos, nos está comiendo y devorando, ¿verdad? El Dios de la impaciencia, el Dios de la inseguridad, el Dios de la desconfianza, el Dios de vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El Dios del olvido, mis hermanos, nos está consumiendo sin darnos cuenta. Y hoy el Señor nos llama la atención y nos dice, no abandonen su primer amor. Porque si lo abandonan, mis hermanos, realmente vamos a ser como cisternas rotas, dice la palabra de Dios. Cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor nos invita a tener corazones dispuestos a retener la palabra, a poder escudriñar la Escritura, a poder, de jóvenes, ser esos tanques, ¿verdad?, llenos. De nuestro corazón está vacío, ¿cómo vamos a dar? Es la pregunta. Pero si el tanque de nuestro corazón está lleno, mis hermanos, es como río de agua viva que brota de cada uno de nuestros corazones y la gente cree más en el Señor. Y nuestro primer amor se mantiene ferviente y, como dicen por ahí, con nuestras llamas encendidas. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, y a través de esta enseñanza del día de hoy podamos entregar corazones dispuestos a reflexionar en cuanto a todas estas cosas. Primero, llevárnosla a la casa, reflexionar en todas esas cosas, pero por sobre todo, ponerlo por obra. Ponerlo por obra, practicarlo. Amén. Practicar lo que hemos oído hoy del Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para despedir esta enseñanza y todas las cosas que hemos hecho hoy para alabanza y gloria del Señor, sabiendo pues que hoy pues el Señor nos invita a poder compartir de la Santa Cena, ¿verdad? De que podamos nosotros con corazones dispuestos a recibirla como símbolo de lo que el Señor nos dejó, que es preciso siempre recordar, mis hermanos, que esta ceremonia lo hizo o sucedió en el pasado, pero es un símbolo presente en el futuro, que nos ayuda aún más en cuanto a nuestra devoción, ¿saben? A nuestra entrega, a nuestra pasión, a nuestro amor. Que cuando lo hagamos con amor, con gozo en el Señor, sabiendo pues que es un halago para la gloria del Señor, pero también es para que se añada a nuestro crecimiento en cuanto a la comunión con el Señor. Amén. Vamos a orar por este tiempo, por lo que el Señor nos ha dado hoy, pero también por lo que el Señor nos va a dar a través de la Santa Cena. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, tarde, Señor, ya que tenemos, que nos has dado, que nos has expresado tu palabra, Señor amado. Nos has mostrado tu misericordia hoy, Señor. Tu amor es eterno, Señor, porque nunca desfallecen tus misericordias, Señor. Pero hoy nos llamas la atención, Señor, a no dejar nuestro primer amor, Señor. A poder, Señor, volver otra vez, Señor, al fuego, Señor, que había en cada uno de nosotros, del Espíritu, y poder interesarnos más por la palabra y qué nos dice. Poder interesarnos más por la oración y pasar tiempo en la oración, Señor. Por no, digamos, tener pendiente la hora, Señor, y las otras circunstancias que desaprovechan, Señor, para llegarnos a ti, sino que podamos nosotros casi que detener el tiempo, Señor, y dedicarlo a ti, Señor, en la adoración en cada uno de nuestros corazones, Señor. Aviva el fuego, Señor, del don de Dios que hay en cada uno de nosotros, Señor. Aviva, Señor, nuestro amor, nuestra reverencia, Señor. Aviva nuestra alabanza, Señor. Aviva en nuestros corazones, Señor, la oración, Señor. Nuestra confianza, Señor. Aviva en nuestros corazones, Señor, el poder depender más de ti, Señor, y saber que sin ti nada podemos hacer, Señor. Amado Dios, no permitas que nos alejamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado para otro día, Señor, lo que debemos hacer hoy. Señor, cuando hemos puesto otras cosas por delante, Señor, antes que a ti y tu voluntad, Señor. Antes que el conocerte, antes que el seguir, Señor, creciendo en tu palabra. Hemos nosotros desaprovechado los tiempos de la reverencia, de la adoración familiar por otras cosas que no aprovechan, Señor. Y sabemos que estamos menguando en el amor, Señor, pero haznos regresar, Señor, a través de esta enseñanza y de todas las cosas de tu Espíritu Santo, Señor, haznos regresar, Señor, en nuestra mente a poder vivir y experimentar, Señor, como iglesia,
y como individuos, Señor, el amor y la devoción que debemos y a ti, Señor, debemos, Señor amado, que tenemos que tener y a ti debemos, Señor amado. Gracias, Señor, por este día en el cual vamos a recibir, Señor, esta cena. Señor, prepara nuestros corazones para que con convicción firme, Señor, clara, de todas las cosas que tenemos y de lo que nos has dejado, Señor, podamos recibirla, Señor. Que no haya nada en nuestros corazones que no nos deje y nos aparte y sea de estorbo, Señor, sino con corazones dispuestos podamos recibir, Señor, a través de este símbolo, Señor, tu cuerpo, tu sangre, Señor, y podamos nosotros tener el gozo que tú y solamente tú nos impartes a través del Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo y por todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy, Señor. Te damos gloria, honra, honor y majestad, Señor, por siempre y para siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los hermanos